Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a nuestro estudio de la lección 6 titulada Los dos testigos para hoy viernes 10 de mayo, estudiar y meditar. Hemos sido bendecidos con el estudio de esta semana y terminamos hoy con esta última reflexión que nos invita a meditar en los pensamientos que hemos aprendido durante esta semana. No olvides compartir este mensaje, dejarnos tu comentario, tu reflexión acerca de este estudio para que podamos seguir juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Leamos juntos. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dadas sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Cuando Francia rechazó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Hemos visto la manera especial como Dios desea que nosotros podamos permitir que el Espíritu de Cristo llene nuestro corazón y nos invita a ser fieles a su palabra, a permitir que esa verdad realmente vivida en el corazón se manifieste en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestros propósitos. Tenemos estas tres preguntas para dialogar. La primera, ¿cómo se revelan en la Revolución Francesa los principios del gran conflicto? Evidentemente observamos una tensión permanente entre el reino de la oscuridad intentando apagar la antorcha de la palabra y vemos la palabra que en sí misma es victoriosa levantarse con majestad. Aunque el enemigo ha intentado opacar, ocultar, llenar de tinieblas espirituales el mundo, siempre la verdad de Dios se ha mantenido encendida. Y esa es una buena noticia para nosotros hoy. La segunda pregunta nos dice, al argumentar que Dios no existe, alguien escribió que somos libres de establecer nuestras propias metas y de aventurarnos a cruzar cualquier frontera intelectual sin buscar señales de prohibido el paso. ¿Por qué la frase sin buscar señales de prohibido el paso es tan instructiva acerca de los motivos que muchos esgrimen para rechazar a Dios? ¿Cómo podrían estas ideas ayudar a explicar parte de lo que ocurrió en la Revolución Francesa? El ser humano en su misma esencia, a causa del pecado, siempre ha intentado gobernarse por sí mismo, libre de cualquier orientación y aparente restricción que le impida avanzar en su búsqueda de placer y de satisfacción propia. En la Revolución Francesa, la razón trató de desplazar el concepto de Dios y la verdadera experiencia del creyente movido por su palabra. Por esa razón, estamos dispuestos a reconocer su soberanía y su majestad en nuestra vida y avanzar dispuestos a reconocer su grandeza que obra en nuestro favor. Y la tercera pregunta nos dice, ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? La visión de Juan nos muestra una escena de juicio. En el santuario terrenal, el día de la expiación era el único día cuando el lugar santísimo tenía acceso al sumo sacerdote como un símbolo de juicio.
Y cuando Juan en Apocalipsis 11 ve el templo de Dios abierto, el arca de su pacto está indicando una señal de juicio. No podrá el hombre, a través de la influencia del enemigo, permanecer para siempre en oposición a su palabra. Vendrá un fin de la historia, un límite a los requerimientos que Dios ha establecido para traer nuevamente la restauración al planeta. Así que, queridos amigos, estamos dispuestos en esta semana que termina a abrir nuestro corazón y permitir que la luz de Cristo alumbre, que los dos testigos que fueron pisoteados aparentemente por la Revolución Francesa se puedan levantar con autoridad y majestad nuevamente en nuestra vida y puedan seguir alumbrando como lo han hecho a lo largo de la historia. Que Dios te bendiga, querido amigo. No olvides darle allí a este video me gusta, compartirlo, dejarnos tus impresiones y seguimos adelante para estudiar la lección de la siguiente semana. Que Dios te bendiga, que el Señor sea contigo y que podamos seguir aprendiendo cada día de la palabra de Dios.